El día de nuestra boda fue perfecto. La ceremonia fue hermosa. Rodeados de familia, amigos y promesas de una vida juntos. Cuando llegó la noche, ambos estábamos exhaustos, pero felices, sabiendo que nos esperaba una luna de miel en un resort junto al mar. Sin embargo, la primera noche decidimos detenernos en un motel a mitad de camino para descansar antes del largo viaje. No era un lugar lujoso, pero servía para lo que necesitábamos, una cama y unas horas de sueño. Recuerdo que me quedé dormido casi al instante, con la mano de mi esposa entrelazada con la mía. El día había sido agotador, pero perfecto. Jamás imaginé que esa sería la última vez que dormiríamos juntos. Desperté sobresaltado en mitad de la noche, confuso por una sensación extraña. Había una figura al pie de la cama, una silueta oscura que apuntaba un arma hacia nosotros. Mi corazón se detuvo al escuchar una voz temblorosa, llena de rabia y desesperación. Despiértense los dos, ahora. Encendí la lámpara de la mesita de noche con manos temblorosas. La luz iluminó el rostro de un hombre que no conocía. Tenía los ojos inyectados en sangre, un temblor constante en las manos y una pistola firmemente apuntada hacia nosotros. ¿Quién eres?, logré preguntar, tratando de calmarlo. Cállate, respondió, sin apartar la mirada de mi esposa. Tú no eres el importante aquí, ella sí. Fue entonces cuando lo dijo, con una voz cargada de amargura, se presentó como el amante de mi esposa. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, y cada palabra que salía de su boca era un golpe al corazón. Me prometiste que lo dejarías. Me dijiste que no te casarías con él. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí con él y no conmigo? Mi esposa no respondió. Se quedó paralizada, con las lágrimas acumulándose en sus ojos, mientras él le reclamaba una y otra vez cómo había roto sus promesas. Quiero que leas lo que me escribió, dijo de repente, señalándome con la pistola. Revisa su teléfono, ve los mensajes y dime si todavía crees en ella. Con las manos temblorosas, tomé el teléfono de mi esposa mientras ella sollozaba y me rogaba con la mirada que no lo hiciera. Pero en ese momento necesitaba saber la verdad. Él me indicó un chat en particular. Al abrirlo, encontré mensajes que databan de hace más de 4 años, un tiempo en el que creía que nuestro amor era puro e inquebrantable. Leí cómo se enviaban confesiones de amor, planes de encuentros secretos y hasta fantasías de cómo sería su vida juntos si ella se separara de mí. Lo peor fue encontrar fotos y detalles de momentos íntimos que sucedieron mientras yo estaba trabajando, pensando que ella estaba en casa esperándome. El dolor fue insoportable. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. ¿Ves?, dijo él con una sonrisa amarga. Te mintió todos estos años. A los dos nos mintió, pero ahora estoy aquí para arreglarlo. No tienes que hacer esto, le dije, tratando de mantener la calma. Si quieres, quédate con ella. Después de lo que acabo de leer, no tengo ninguna intención de seguir casado con ella. Mi esposa rompió en llanto, gritando que no era culpa de ella, que ambos la habían presionado de maneras distintas y que ella estaba atrapada en medio de un dilema imposible. Sus palabras no tenían sentido, eran solo excusas para justificar lo injustificable. El hombre, con una expresión
de pura frustración. Comenzó a temblar aún más. No parecía convencido de mis palabras, y su mirada se volvía cada vez más errática. «Sal de aquí», me dijo finalmente, señalando la puerta con el arma. «Esto ya no es asunto tuyo». No sabía qué hacer, pero en ese momento, estar vivo y alejarme de esa habitación era lo único que tenía en mente. Salí de la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de mí, mientras mis oídos se llenaban de los sollozos de mi esposa y los gritos incoherentes del hombre. Una vez afuera, saqué mi teléfono y marqué el número de la policía, explicando la situación con voz temblorosa. Mientras esperaba, escuché 2 disparos provenientes de la habitación. El sonido fue como un puñal que atravesó mi pecho. Sabía lo que había pasado, pero no tuve el valor de volver a entrar. Me quedé de pie en el pasillo, paralizado, esperando a que llegara ayuda. Cuando la policía finalmente llegó, me hicieron preguntas, mientras los forenses se llevaban los cuerpos de mi esposa y el hombre que decía amarla. Conté todo lo que había sucedido, tratando de mantener la compostura, mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Los agentes me miraron con mezcla de lástima y sospecha, como si no pudieran creer que alguien pudiera soportar tanto en una sola noche. Pero al final, todo quedó claro. Mi esposa había llevado una doble vida, y sus mentiras habían llevado a su trágico final. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. El amor que sentía por ella se convirtió en una mezcla de dolor y traición, que no sé si alguna vez podré superar. No puedo evitar preguntarme si hubo algo que pude haber hecho para evitar todo esto, si hubo señales que decidí ignorar, o si simplemente fui un ingenuo que creyó demasiado en el amor. Lo único que sé es que al final, el amor no fue suficiente para salvarnos, y esa noche, en el motel será un recordatorio eterno de cómo las mentiras pueden destruirlo todo. Trabajé en un hotel 5 estrellas en Madrid durante más de 20 años. Era un lugar donde los ricos y famosos venían a esconderse tras la opulencia, lejos de las miradas curiosas. No entendía mucho de la gente con dinero, pero aprendí rápido a mantener la boca cerrada y a hacer mi trabajo. Eso cambió una noche, hace varios años, cuando una pareja árabe se alojó en el hotel. La primera vez que los vi, noté algo peculiar. Parecían recién casados, aunque sus vestimentas no eran las típicas de una boda tradicional. Él era un hombre mayor, robusto, con un rostro que no permitía intuir emociones. Ella, en cambio, era joven, apenas una muchacha. Su rostro estaba cubierto con un velo, pero sus ojos brillaban con una tristeza que no supe interpretar en ese momento. Me asignaron llevar las maletas a su habitación. Él no dijo una sola palabra mientras me seguía por el largo pasillo alfombrado. Al dejar las maletas, me extendió un billete de 100 euros. No lo rechacé, aunque el gesto me resultó extraño. Algo en la forma en que me miraba, como evaluándome, me puso incómodo. Esa noche, durante mi ronda habitual por los pasillos, escuché algo que me heló la sangre. Provenía del piso donde se hospedaba la pareja. Los gritos de una mujer rompían el silencio, acompañados por lo que sonaban como golpes sordos. Me acerqué a la puerta de su habitación y escuché. Estaban discutiendo en su idioma, palabras rápidas y tensas que no entendía, pero el tono lo decía todo. Me quedé inmóvil un instante, el corazón latiendo con fuerza. Quería intervenir, pero algo me detuvo. Al final, decidí hablar con mi jefe.
Él me miró con fastidio y dijo: es su noche de bodas. Van a estar unos días aquí en su luna de miel. No te metas en eso. No dormí bien esa noche, pero no podía hacer nada más. A la mañana siguiente los vi salir temprano. Ella tenía el rostro cubierto por el velo, caminando unos pasos detrás de él. Intenté buscar señales de violencia, pero no podía ver nada. La culpa me carcomía. Había imaginado los gritos. Esa noche, mientras hacía mi ronda nuevamente, volví a escucharla. Esta vez era peor. Los gritos eran desesperados, acompañados de golpes que resonaban como un martillo en mi cabeza. No podía ignorarlo más. Le mandé un mensaje al gerente explicando lo que estaba pasando, pero su respuesta fue breve: no te metas, es peligroso. Pero no podía seguir escuchando aquello sin hacer nada. Decidí actuar. Abrí la puerta con la tarjeta maestra que llevaba para emergencias. Lo que vi me dejó sin palabras. La mujer estaba en el suelo, su rostro descubierto y completamente hinchado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su boca temblaba. Era joven, mucho más joven de lo que había imaginado. Apenas podía hablar, pero en inglés logró susurrar una palabra: help. El hombre, al verme, se puso de pie de inmediato. Era imponente, con una mirada que emanaba odio. Comenzó a gritar en un español torpe, acusándome de haber deshonrado a su esposa. Tú la miraste, es tu culpa. Y ella por dejarse ver. No tenía intención de discutir. Retrocedí hacia la puerta, con la voz temblorosa, diciendo que iba a llamar a la policía. Él me lanzó una mirada que no olvidaré jamás, una mezcla de desprecio y amenaza mientras cerraba la puerta detrás de mí. La policía llegó más tarde. Relaté todo lo que había ocurrido, pero no parecía importarles demasiado. Hablaron con el hombre en la habitación, pero salieron minutos después sin tomar ninguna acción. Es un asunto privado, dijeron. A la mañana siguiente, me despidieron. No tuve derecho a réplica ni beneficio. Mi gerente dijo que había puesto al hotel en una posición incómoda y que mi intromisión era imperdonable. Intenté olvidar lo sucedido, pero las imágenes y los gritos seguían atormentándome. Pasaron semanas antes de que me enterara de quién era realmente ese hombre. Resultó ser un político influyente de su país. De la mujer no se supo más. Algunos rumores en internet decían que había sido ajusticiada por vergüenza, pero nadie sabía la verdad. Una noche, semanas después, recibí una llamada inesperada. Era mi exgerente. Su tono era seco, pero lo que dijo me dejó helado. Alguien dejó un mensaje para ti. ¿Quién?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé, solo dijeron que te lo entregara. El mensaje era simple: gracias, logré escapar gracias a usted. No tenía firma, pero sabía quién lo había enviado. Me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento, leyendo esas palabras una y otra vez. No sabía dónde estaba ella, ni si estaba a salvo, pero en ese momento, por primera vez en semanas, sentí algo de paz. A veces me pregunto si valió la pena perder mi trabajo, mi estabilidad, todo lo que había construido en tantos años. Pero entonces recuerdo sus ojos, llenos de terror, y sé que hice lo correcto. Aunque nunca vuelva a saber de ella, quiero creer que está libre, y eso es suficiente para mí. Nuestra luna de miel era el sueño hecho realidad. Mis padres habían ahorrado durante años para regalarnos este viaje.
y cuando por fin pudimos hacerlo, íbamos cargados de ilusiones. Viajamos desde Ciudad de México hasta una isla lujosa en Venezuela, un lugar exclusivo donde solo extranjeros con bolsillos profundos parecían ser bienvenidos. Aquella playa de arenas blancas y agua turquesa era justo como la había visto en las fotos. Un paraíso. ¿Qué tal si tomamos ese tour en el yate para ver los corales? Sugerí, emocionada. Mi esposo, Manuel, aceptó con una sonrisa. Es nuestra luna de miel. Hagámoslo, dijo, abrazándome. Nos embarcamos junto con 5 pasajeros más, todos extranjeros. El capitán del yate era un hombre mayor, curtido por el sol, de esos que parecen haber vivido su vida en el mar. Subimos al bote con la promesa de ver los corales más famosos de la región y regresar antes del atardecer. Pero el atardecer llegó y el regreso nunca ocurrió. Todo iba bien hasta que el capitán frunció el ceño y se detuvo frente al sistema de navegación. Movía los controles una y otra vez, murmurando en un idioma que no entendíamos. Finalmente, nos miró y anunció: tenemos un problema. Parece que el sistema está fallando. Los pasajeros intercambiamos miradas inquietas. Uno de ellos, un hombre corpulento con acento estadounidense, intentó tomar el mando. ¿No tiene una radio para pedir ayuda? El capitán asintía con la cabeza mientras giraba perillas y presionaba botones, pero no obtenía respuesta. La radio estaba muda. Es posible que ni siquiera estemos en la ruta correcta, dijo finalmente. Mi corazón se hundió. La posibilidad de estar varados en medio del océano nos golpeó a todos como una ola helada. La primera noche fue incómoda, pero nadie perdió la calma. Nos organizamos para racionar la comida y el agua. Teníamos suficiente para un día, tal vez 2, si nos controlábamos. Pero con cada hora que pasaba, la tensión creció. El calor era sofocante, el sol quemaba nuestra piel, y el agua salada nos rodeaba como una cruel ironía. El tercer día, la comida se acabó. Los primeros en perder el control fueron 2 hombres, un matrimonio de turistas alemanes. Decidieron lanzarse al agua en busca de tierra firme. El capitán intentó detenerlos, pero no le hicieron caso. Se fueron nadando, sus figuras desapareciendo poco a poco en el horizonte. Nunca volvieron. El resto de nosotros comenzó a sucumbir al hambre y la deshidratación. Uno de los pasajeros, una mujer francesa, murió al 5.º día. Su cuerpo, deshidratado y sin fuerzas, simplemente no pudo resistir. Manuel y yo comenzamos a beber nuestra propia orina. Era asqueroso, pero queríamos sobrevivir. Tú puedes, mi amor, me repetía Manuel, aunque yo veía en sus ojos que él también estaba perdiendo la esperanza. El día 7, uno de los pasajeros, un hombre español, comenzó a delirar. Decía que podía oler comida y que alguien estaba escondiéndola. Nos acusó a Manuel y a mí de guardarnos algo para nosotros. Intenté calmarlo, pero en un ataque de furia, me golpeó y trató de arrastrarme hacia el borde del yate. Manuel lo enfrentó y ambos comenzaron a forcejear. En medio de la lucha, el hombre tropezó y cayó al agua. Lo vimos luchar por un momento, pero estaba demasiado débil para mantenerse a flote. Sus gritos se apagaron mientras el mar se lo tragaba. Nadie dijo nada. El capitán, quien hasta ese momento había intentado mantener la calma, se encerró en el camarote. Golpeamos la puerta, le rogamos que saliera, pero no nos respondió. Nos dejó afuera, expuestos al sol y al hambre. No había tiempo para llorar, ni para pensar demasiado. Lo único que nos mantenía vivos era la esperanza de que alguien nos encontrara. Manuel y yo nos abrazábamos por las noches, hablando en susurros de nuestra familia, de lo que haríamos si sobrevivíamos. Nunca más volveremos a subirnos a un barco, dijo él una noche, y yo asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, al día 9, cuando ya no quedaba nada más que nuestra desesperación, un barco de rescate nos encontró. Me desmayé al ver las luces en el horizonte. Cuando desperté, estaba en un hospital, conectada a un suero. Manuel estaba junto a mí, también en una camilla.
Habíamos sobrevivido, pero apenas. Los otros pasajeros también fueron rescatados, incluido el capitán. Nunca volvió a hablarnos. De los que se habían lanzado al mar, nunca se encontró rastro alguno. Volvimos a México semanas después. Mi cuerpo se había recuperado, pero mi mente seguía atrapada en ese yate. Aún cierro los ojos y escucho el sonido de las olas, los gritos de desesperación, el golpe sordo del cuerpo del español al caer al agua. Manuel y yo cumplimos nuestra promesa. Nunca volvimos a viajar por el mar, ni en barco ni en yate, ni siquiera en un simple ferry. Nuestra luna de miel, ese viaje que debería haber sido un sueño, se convirtió en una pesadilla que nos persigue hasta el día de hoy. Nunca olvidaré el hambre, la sed, ni la desesperación de estar rodeada de agua pero no poder beberla. Nunca olvidaré lo frágil que puede ser la humanidad cuando todo lo demás desaparece. A veces por las noches, me despierto sobresaltada, y Manuel me abraza, susurrando que todo está bien, pero ambos sabemos que nada volverá a estarlo del todo. Nuestra luna de miel quedó grabada en nuestras almas, como un recordatorio de lo cerca que estuvimos de la muerte, y de cómo al final, la supervivencia tiene un precio que nunca podremos olvidar. Siempre había soñado con una luna de miel distinta, algo que combinara nuestra pasión por el terror con la aventura. Mi esposa, Sofía, y yo ahorramos durante años para cumplir este sueño. Tras muchas horas de esfuerzo, trabajo y trámites para obtener nuestras visas, partimos de Buenos Aires hacia Estados Unidos. El destino, una cabaña aislada en el bosque, que según los rumores había sido hogar de una bruja. El lugar era exactamente como lo habíamos imaginado: paredes de madera crujiente, una chimenea enorme y un ambiente tan solitario que el silencio parecía tener vida propia. Los primeros días fueron mágicos. Caminábamos por el bosque, sacábamos fotos y jugábamos a asustarnos mutuamente. Era como estar dentro de una película de terror, pero con la seguridad de que nada malo podía pasarnos. Una semana después, el hallazgo del sótano cambió todo. El sótano estaba escondido tras una puerta trampa en la cocina. Allí, entre polvo y telarañas, encontramos una vieja caja llena de cintas y bots. Nos emocionamos al ver que la cabaña tenía un televisor antiguo con un reproductor, así que subimos la caja y comenzamos a explorar su contenido. Las primeras cintas eran inofensivas: reuniones familiares, cumpleaños, incluso una grabación amateur de una boda en el jardín trasero de la cabaña. Pero una cinta marcada con un simple 1998 nos llamó la atención. En la grabación aparecía una pareja joven, probablemente estudiantes, que se habían alojado en la misma cabaña. Hablaban directamente a la cámara, nerviosos. El chico decía que la noche anterior habían visto a una mujer desnuda fuera de la ventana, con un aspecto aterrador, el cuerpo huesudo, la piel pálida, y una mirada fija que parecía perforar el alma. Sofía y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero seguimos viendo. La pareja del video afirmaba haber encontrado algo extraño bajo la chimenea: una pequeña puerta de hierro que daba acceso a un compartimiento secreto. Sin embargo, justo cuando comenzaban a mostrar lo que había dentro, la cinta se cortaba abruptamente. Sin dudarlo, corrimos hacia la chimenea. Tal como describían en el video, había una puerta metálica incrustada en la base. Con algo de esfuerzo, logramos abrirla y descubrimos un pequeño espacio lleno de fotos y dibujos. Las imágenes eran perturbadoras: una niña con deformidades evidentes en los brazos y piernas, sentada sola en diferentes lugares. En algunos dibujos, aparecía rodeada por figuras sombrías que parecían protegerla o acecharla. Esa noche comenzó el verdadero terror.
El aire en la cabaña se volvió más frío, casi helado, a pesar de que la chimenea estaba encendida. Me desperté varias veces durante la madrugada, convencido de que alguien nos observaba desde la ventana. A la mañana siguiente, Sofía me confesó que había tenido la misma sensación. Sin embargo, lo atribuimos al ambiente tétrico y al poder de la sugestión. Los ruidos empezaron al tercer día, golpes leves en las ventanas, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Al principio pensé que eran animales, pero cada vez se volvieron más insistentes, más humanos. Una noche, escuchamos un golpe tan fuerte en la puerta principal que ambos saltamos de la cama. Tomé una linterna y, armado con más valentía que sentido común, abrí la puerta. No había nadie. Volví adentro, tratando de mantener la calma, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, todas las luces de la cabaña se apagaron de golpe. Sofía y yo corrimos al sótano con las velas que habíamos encontrado días antes. Desde allí, podíamos escuchar claramente pasos pesados sobre nuestras cabezas, como si alguien caminara de un lado a otro del salón principal. Nos abrazamos, temblando de miedo, mientras los pasos continuaban durante horas. Cuando amaneció, el silencio volvió a la cabaña. Subimos lentamente, y no encontramos a nadie, pero los muebles estaban ligeramente movidos, y la puerta de la chimenea abierta de par en par. Fue suficiente para decidir que nuestra estadía había terminado. Empacamos nuestras cosas, y salimos de allí tan rápido como pudimos. De vuelta en el pueblo, confronté al dueño de la cabaña. Su respuesta nos dejó perplejos. Según él, la historia de la bruja era una leyenda local que atraía a turistas como nosotros. Además, confesó que algunos jóvenes del pueblo tenían la costumbre de hacer bromas pesadas a los visitantes, especialmente aquellos que venían buscando experiencias de terror. Nos devolvió parte del dinero como disculpa, pero la experiencia nos dejó marcados. Nunca pudimos confirmar si lo que vivimos fue una simple broma o si había algo más oscuro en esa cabaña. Años después, cada vez que recuerdo nuestra luna de miel, un escalofrío recorre mi espalda. Tal vez fueron bromas, tal vez nuestra mente nos jugó una mala pasada, o tal vez algo realmente habitaba en aquella cabaña. Nunca pensé que nuestra luna de miel se convertiría en una lucha por la supervivencia. Habíamos planeado este viaje con tanta ilusión. Después de nuestra boda, mi esposa, Daniela, insistió en que quería llevarme a Colombia para conocer a su familia. Su idea de pasar nuestra luna de miel allá me pareció perfecta. Además, siempre había querido explorar el país del que tanto hablaba. Nuestro plan era sencillo: volar a Bogotá, visitar a su familia en Medellín, y luego tomarnos unos días en las playas de Cartagena. Pero como dice el dicho, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Todo comenzó cuando decidimos alquilar un auto para explorar un poco más allá de las rutas turísticas. Daniela quería mostrarme el verdadero Colombia, los paisajes rurales, los pueblos pintorescos y la gente cálida que define su tierra. Lo que no sabíamos era que el GPS que habíamos alquilado tenía mapas desactualizados. El problema empezó a mitad de camino entre Medellín y lo que pensábamos era un pequeño pueblo turístico. La carretera, que al principio estaba bien asfaltada, se convirtió en un camino de tierra lleno de baches. El entorno se tornaba más solitario con cada kilómetro. Daniela revisaba el mapa en su teléfono, pero no había señal. Debe ser un atajo, me dijo, intentando sonar optimista. Finalmente llegamos a un pueblo que no aparecía en el mapa. Era pequeño, con casas de madera desvencijadas, calles polvorientas y miradas desconfiadas de los pocos habitantes que veíamos. Había algo inquietante en el aire, como si nuestra presencia no fuera bienvenida.
Esto no se parece a ningún lugar turístico, le susurré a Daniela. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. Decidimos detenernos en lo que parecía ser una tienda para pedir indicaciones. Apenas bajamos del auto, un grupo de hombres armados nos rodeó. Llevaban uniformes improvisados, algunos con insignias que no reconocí. Uno de ellos, que parecía el líder, nos gritó con voz áspera: ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Intentamos explicar que éramos turistas perdidos, pero eso pareció irritarlos más. Nos quitaron nuestras identificaciones, dinero y teléfonos, y nos llevaron a una casa vieja al borde del pueblo. Si realmente están perdidos, ya lo sabremos, pero mientras tanto, se quedan aquí. El líder nos miró con una sonrisa fría que me heló la sangre. Nos encerraron en una habitación pequeña con una ventana cubierta por tablas. Daniela estaba aterrorizada, y yo intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía que el mundo se desmoronaba. Con el paso de las horas, empezamos a escuchar conversaciones desde la habitación contigua. Por lo poco que entendíamos, hablaban de Venezuela, drogas, y algo sobre mulas. Daniela me explicó en voz baja lo que significaba. Planeaban utilizarnos para transportar drogas a través de la frontera. La idea me revolvió el estómago. Intenté encontrar una manera de tranquilizarla, pero ella comenzó a llorar. Nos van a matar, Andrés. No vamos a salir de aquí. Cálmate, por favor. Vamos a encontrar la manera de salir. La situación empeoró cuando uno de los hombres entró con una bandeja de comida y nos dejó un mensaje claro: aprovechen que esto es lo último que comerán tranquilos. Mañana tienen que trabajar. Esa noche apenas dormimos. Pasamos horas susurrando planes para escapar, pero la casa estaba vigilada. A través de la ventana, veíamos sombras moviéndose, y escuchábamos los pasos de los guardias. Sin embargo, algo inesperado sucedió cerca del amanecer. Se escuchó un tiroteo a la distancia. Los hombres que nos custodiaban comenzaron a moverse de manera frenética, gritando órdenes y preparándose para enfrentar lo que parecía ser una emboscada de otro grupo armado. Fue en ese caos que vi nuestra oportunidad. Uno de los guardias dejó su arma sobre una mesa cercana. Me acerqué lentamente, aprovechando el ruido y la confusión, y logré tomarla. Daniela y yo nos miramos, sabiendo que teníamos una sola oportunidad. Con el arma en la mano, apunté al hombre que custodiaba nuestra puerta, y lo obligué a abrirla. Su expresión de sorpresa me dio el tiempo necesario para golpearlo, y salir corriendo con Daniela detrás de mí. El pueblo estaba en caos. Los disparos retumbaban en todas direcciones, y las calles polvorientas estaban llenas de humo. Corrimos hacia el bosque cercano, sin mirar atrás. El terreno era accidentado y difícil, pero seguimos adelante. Los gritos de los hombres quedaron atrás poco a poco, aunque el miedo de que nos siguieran nunca desapareció. Pasamos horas caminando, hasta que encontramos un camino principal. No teníamos idea de dónde estábamos, pero al menos estábamos lejos de ese infierno. Finalmente, un camión pasó por la carretera y se detuvo cuando Daniela, desesperada, comenzó a agitar los brazos. El conductor era un hombre mayor que nos miró con desconfianza, pero al ver nuestra condición, descalzos sucios y asustados, decidió ayudarnos. Nos llevó al pueblo más cercano, donde finalmente pudimos contactar a las autoridades y la familia de Daniela. Cuando pienso en esa experiencia, aún siento que no fue real, como si hubiera sido una pesadilla de la que despertamos por pura suerte. Sin embargo, las cicatrices emocionales quedaron. Nuestra luna de miel no fue lo que habíamos planeado, y aunque logramos salir con vida, nunca podré olvidar las miradas de aquellos hombres, la desesperación en los ojos de Daniela, y el miedo constante de que cada paso podía ser el último. Desde entonces, juramos no volver a poner un pie en lugares desconocidos sin estar completamente seguros de a dónde vamos. Pero sobre todo, aprendimos que el verdadero terror no está en las películas o en las historias que cuentan los demás, está en los lugares donde la vida y la muerte se cruzan sin previo aviso.
Siempre habíamos imaginado nuestra luna de miel como una experiencia perfecta. Habíamos pasado meses organizándola, revisando hoteles y soñando con las fotos que tomaríamos frente al mar turquesa. Cuando finalmente llegamos al hotel, un edificio moderno con una piscina que parecía abrazar la playa, todo era tan idílico que parecía irreal. Nos hospedaron en el piso 7, con una vista espectacular al océano. Desde el balcón podíamos ver la piscina iluminada en tonos azul eléctrico y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla era el fondo perfecto para cada conversación. Daniela, mi esposa, estaba radiante, era su sueño hecho realidad. Los primeros días fueron perfectos. Desayunábamos con frutas frescas en el balcón, nadábamos en la piscina y pasábamos las tardes explorando el pequeño pueblo costero. Pero la noche del quinto día, todo cambió. Esa noche, cenamos en el restaurante del hotel y subimos temprano a nuestra habitación. Estábamos cansados de haber pasado el día caminando por el malecón. Nos acostamos con las ventanas abiertas para disfrutar la brisa marina. Un ruido fuerte me despertó alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio pensé que era un sueño. Abrí los ojos y vi que la habitación estaba más oscura de lo normal. Miré hacia la puerta y vi humo filtrándose por debajo. Daniela, despierta, grité, sacudiéndola. Ella abrió los ojos confundida, pero el olor a humo la alertó de inmediato. Ambos nos levantamos de la cama y corrimos hacia la puerta. Intenté abrirla, pero la manija estaba caliente como un hierro al rojo vivo. No podemos salir por aquí, grité, retrocediendo. El humo se hacía más espeso, llenando la habitación en cuestión de segundos. Tosíamos sin parar y nuestros ojos comenzaron a arder. La ventana, dijo Daniela, señalando hacia el balcón. Abrimos las puertas corredizas y salimos al balcón. La brisa fresca del mar nos golpeó, pero no era suficiente para disipar el humo que nos seguía. Miramos hacia abajo. La piscina estaba ahí, brillando como un oasis en medio de la oscuridad. Desde el balcón, escuchábamos los gritos de otras personas atrapadas. Algunos ya habían salido al área de la piscina, mientras que otros intentaban bajar por las escaleras de emergencia. Pero estábamos en el piso 7. Las llamas se veían a través de las ventanas de los pisos inferiores. No podemos bajar por las escaleras, Andrés. Nos vamos a quemar vivos. Daniela me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación que nunca había visto antes. No hay otra opción. Miré hacia abajo. La piscina parecía muy lejos, pero era nuestra única esperanza. Le di a Daniela una toalla húmeda para cubrir su nariz y boca. Ambos tratábamos de mantener la calma, pero era casi imposible. El humo comenzaba a invadir el balcón, y las llamas se acercaban cada vez más. Tenemos que saltar, dije, aunque apenas podía creer lo que estaba sugiriendo. ¿Estás loco? ¿Y si no caemos en la piscina? ¿Es eso o el fuego? Nos miramos por un momento que pareció eterno. Luego, Daniela asintió. Voy contigo, dijo, aferrándose a mi brazo. Nos subimos al borde del balcón. Mis piernas temblaban como si fueran de gelatina, y el viento hacía que mantener el equilibrio fuera aún más difícil. Miré hacia abajo una última vez. La piscina parecía tan pequeña desde esa altura que dudé si podríamos alcanzarla. A la cuenta de 3 dije, aunque mi voz apenas era un susurro. 1, 2, no terminé de decir 3 cuando Daniela saltó. El tiempo pareció detenerse. La vi caer, su silueta iluminada por las llamas que ahora consumían el hotel. Luego oí el chapoteo y su grito ahogado. No pensé más. Salté detrás de ella. La caída fue eterna. El viento rugía en mis oídos, y el impacto contra el agua fue como un golpe seco. Por un momento, todo se volvió silencio. Cuando volví a la superficie, lo primero que hice fue buscar a Daniela. Andrés, gritó, nadando hacia mí. La abracé con todas mis fuerzas. Ambos estábamos temblando. Y no solo por el frío.
Nos miramos comprobando que el otro estaba entero, aunque magullado y con rasguños. Desde la piscina, vimos cómo las llamas devoraban el hotel. Otros huéspedes habían logrado salir, y algunos ya estaban ayudando a los heridos. Las sirenas de los bomberos se oían a lo lejos, pero todo parecía un eco distante. Nos sentamos en el borde de la piscina, tosiendo y llorando. Nuestras manos estaban llenas de pequeñas cortadas, y Daniela tenía un moretón enorme en la pierna, probablemente del impacto contra el agua. Cuando los bomberos y paramédicos llegaron, nos atendieron de inmediato, nos envolvieron en mantas, y nos llevaron a un hospital cercano. Nos dijeron que habíamos tenido suerte, que muchos otros no habían podido salir a tiempo. Esa noche, mientras estábamos en el hospital, no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado de morir. Daniela dormía en la cama junto a la mía, pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía las llamas, sentía el calor abrasador y la caída interminable. Nuestra luna de miel terminó abruptamente. Regresamos a casa antes de lo planeado, llevando con nosotros las cicatrices físicas y emocionales de esa noche. Durante semanas, ambos tuvimos pesadillas. Nos despertábamos gritando, sintiendo el humo en nuestras gargantas y el miedo en nuestros huesos. A veces, me pregunto si podríamos haber hecho algo diferente, si debimos haber elegido otro hotel, otro destino. Pero lo único que importa es que sobrevivimos. Y aunque esa experiencia nos marcó para siempre, también nos enseñó algo: la vida es frágil, y el amor, cuando es verdadero, puede ser más fuerte que cualquier miedo. Era el día que siempre había soñado. El vestido blanco, las flores, las miradas llenas de amor mientras intercambiábamos votos frente a nuestros amigos y familia. Salimos de la iglesia como en un cuento de hadas, con los pétalos de rosas cayendo sobre nosotros y las felicitaciones resonando en nuestros oídos. Todo parecía perfecto. Mi esposo, Julián, y yo habíamos planeado nuestra luna de miel en un resort de playa. Era un lugar paradisíaco, el destino ideal para celebrar nuestro matrimonio. Al llegar a casa, después de la recepción, empacamos con entusiasmo y partimos al atardecer, listos para iniciar lo que debía ser el comienzo de una vida. El trayecto era largo, pero estábamos emocionados. La carretera estaba tranquila, el cielo teñido de un naranja cálido que se desvanecía hacia la noche. En el asiento trasero, nuestras maletas estaban repletas de trajes de baño y planes para días llenos de sol y mar. Todo parecía ir bien, hasta que hicimos una parada en una gasolinera. Voy a cargar combustible. ¿Quieres algo de la tienda?, preguntó Julián. Un agua estaría bien. Gracias. Le sonreí, pero algo en mí ya empezaba a sentirse raro. Mientras él iba hacia la tienda, su celular, que había dejado en el soporte del coche, vibró con una notificación. No soy una persona desconfiada, pero esa noche sentí una punzada de curiosidad que no supe explicar. Con un dedo tembloroso, desbloqueé la pantalla. La notificación era de un mensaje que decía: espero que estés pensando en mí esta noche. Te extraño, mi amor. Mi corazón se detuvo. Abrí el mensaje y me encontré con una conversación larga, llena de fotos, promesas y palabras que nunca debieron dirigirse a alguien que no fuera yo. Y esa no era la única. Había más conversaciones, más pruebas, meses, quizás años de engaños. Cuando Julián volvió con el agua, yo ya no podía ocultar mi rostro desencajado. ¿Qué pasa?, preguntó,
su tono despreocupado, cambiando rápidamente al ver mis ojos llenos de lágrimas. Esto, dije, arrojándole su propio celular al regazo. Su rostro palideció al instante, balbuceó una excusa, pero yo ya no estaba escuchando. Salí del coche y comencé a caminar hacia el borde del estacionamiento, tratando de contener el temblor en mis manos. Espera, no es lo que parece, dijo, siguiéndome. No es lo que parece, Julián, llevamos casados menos de un día. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiéndome? Su tono cambió de súplica a enojo. ¿Y qué? ¿Vas a arruinar todo por una tontería? Estamos casados ahora. Nada de eso importa. Sí importa. Esto se acabó. Julián, volví al coche, decidida a regresar a casa. Él trató de detenerme, agarrándome del brazo, con una fuerza que no reconocí. No vas a ninguna parte, gruñó, su rostro ahora completamente transformado. Suéltame, Julián, dije, tratando de zafarme, pero él no lo hizo. En lugar de eso, me empujó hacia el asiento del pasajero. Si quieres discutir, lo haremos en el camino, pero no aquí. Su voz era fría, casi desconocida. Me quedé en silencio mientras él arrancaba el coche. El ambiente era tan tenso que casi podía oír los latidos de mi propio corazón. Condujo rápido, demasiado rápido. El coche serpenteaba por la carretera como un barco en una tormenta. Traté de razonar con él, de calmarlo, pero su enojo había tomado el control. No puedes simplemente dejarme. Esto es una estupidez, gritó, golpeando el volante. Detén el coche, Julián. Detente ahora. Pero no lo hizo. En un momento de furia, tomó una curva demasiado cerrada. El mundo se convirtió en un torbellino de luces y ruido. Sentí el impacto como si me hubieran golpeado con un mazo. El coche volcó, girando varias veces, antes de detenerse de lado en un terreno baldío. El primer sonido que escuché después del choque fue el tintineo de los cristales rotos cayendo al suelo. Mi cabeza daba vueltas, pero sabía que tenía que salir. Logré desabrochar mi cinturón y empujar la puerta, que estaba parcialmente bloqueada. Daniela, Julián gruñó, su voz áspera y llena de rabia. No respondí, sabía que tenía que alejarme de él. Salí del coche y comencé a correr, mis piernas tambaleándose bajo mi peso. La carretera estaba desierta y la oscuridad parecía infinita. Vuelve aquí, gritó detrás de mí. Sentí el pánico en cada fibra de mi ser. Corrí hacia un campo cercano, donde la hierba alta me ofrecía algo de cobertura. Mis pies desnudos tropezaban con piedras y raíces, pero no me detuve. Podía oírlo detrás de mí, maldiciendo y llamándome. Su voz era un recordatorio de que no podía parar, de que mi vida dependía de seguir corriendo. Después de lo que parecieron horas, vi luces a lo lejos. Era una pequeña casa, y corrí hacia ella con todas mis fuerzas. Golpeé la puerta, gritando por ayuda. Un hombre mayor abrió, su rostro lleno de confusión y preocupación al verme. Por favor, ayúdeme, me está siguiendo. El hombre me dejó entrar y cerró la puerta con llave. Llamó a la policía, mientras yo trataba de recuperar el aliento. Julián llegó poco después, golpeando la puerta y exigiendo que lo dejaran entrar. El hombre, armado con una escopeta, le advirtió que se alejara. Cuando las sirenas se oyeron a lo lejos, Julián intentó huir,
pero los oficiales lo interceptaron en la carretera. Esa noche, mientras estaba sentada en la estación de policía, dando mi declaración, me di cuenta de cuán cerca había estado de perderlo todo. Julián fue arrestado, y yo fui trasladada a un hospital para tratar mis heridas. El viaje que había comenzado, como el inicio de una vida juntos, terminó siendo una pesadilla. A pesar del dolor físico y emocional, sabía que había tomado la decisión correcta. Sobreviví, y esa era mi victoria. Era nuestra luna de miel, el momento perfecto que habíamos planeado durante meses. Juan y yo decidimos viajar a una playa paradisíaca, de esas que parecen salidas de una postal: arena blanca, agua turquesa, palmeras que se balanceaban con la brisa. Después de tanto estrés con la boda, todo lo que queríamos era descansar y disfrutar de nuestra nueva vida juntos. Aquel día, el sol brillaba sin clemencia, y las risas de los niños que corrían por la orilla se mezclaban con el sonido de las olas. Estábamos recostados en unas tumbonas frente al mar, con un par de cócteles en la mano. «Esto es perfecto, ¿no crees?», me dijo Juan, sonriendo mientras me tomaba la mano. «Sí, perfecto», respondí, sintiendo el calor del sol en mi piel y el amor en su mirada. Todo era paz hasta que escuchamos el grito. «¡Ayuda! ¡Se está ahogando!». Me giré rápidamente hacia el agua y lo vi, un niño, tal vez de unos 8 años, luchando contra las olas. Su cabeza emergía y volvía a hundirse, y sus brazos se agitaban frenéticamente. Sin pensarlo 2 veces, Juan se levantó de un salto. «Voy por él», gritó, corriendo hacia el agua. «Espera, Juan», intenté detenerlo, pero ya era tarde. Lo vi lanzarse al mar con la determinación de un héroe. La corriente no parecía tan fuerte desde donde estábamos, pero al verlo avanzar, me di cuenta de lo traicioneras que eran las olas. A medida que se acercaba al niño, el agua parecía empujarlo con más fuerza. «Vamos, Juan, tú puedes», grité desde la orilla, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Juan finalmente alcanzó al niño y lo tomó por los brazos, pero algo no estaba bien. En lugar de nadar hacia la orilla, ambos comenzaron a hundirse. La escena que siguió fue aterradora. El niño, en su desesperación por mantenerse a flote, comenzó a aferrarse al cuello de Juan, hundiéndolo con él. Mi esposo intentaba liberarse, pero cada movimiento parecía inútil. Ambos tragaban agua, sus brazos golpeando las olas, como si estuvieran luchando contra un monstruo invisible. «¡Ayúdenlos!», grité, volteándome hacia la gente que estaba en la playa. Varios turistas se acercaron a mirar, pero nadie se atrevía a entrar. Las olas eran cada vez más fuertes, y el miedo se reflejaba en los rostros de todos. Un grupo de rescatistas llegó corriendo desde una torre de vigilancia cercana. 2 de ellos se lanzaron al agua con rapidez, nadando hacia donde estaban Juan y el niño, pero el tiempo parecía detenerse mientras yo, incapaz de hacer algo, observaba cómo las cabezas de ambos desaparecían bajo el agua una y otra vez. Mi respiración era un caos, mi cuerpo temblaba. «Por favor, sáquenlos, sáquenlos», supliqué. Finalmente, los rescatistas llegaron hasta ellos. Los vi sumergirse en el agua, buscando a Juan y al niño. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Cuando emergieron, llevaban los cuerpos inertes de ambos. Mi corazón se desplomó al ver a Juan. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados. El niño tampoco se movía. Los rescatistas los llevaron rápidamente a la orilla y comenzaron a realizar maniobras de reanimación. 1, 2, contaba uno de los rescatistas, mientras presionaba el pecho de Juan con ambas manos. Otro hacía lo mismo con el niño.
alternando compresiones y respiraciones boca a boca. Yo estaba arrodillada en la arena, gritando el nombre de Juan, rogando que abriera los ojos. Por favor, no me dejes, no ahora, susurré, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Después de lo que parecieron siglos, el niño comenzó a toser. El agua salió de su boca en un chorro, y sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y terror. La gente a su alrededor aplaudió, pero mi mirada estaba fija en Juan. Él seguía inmóvil. Los rescatistas no se detenían, pero las sombras de sus rostros empezaban a mostrar preocupación. Vamos, por favor, reacciona, gritaba yo, abrazándome a mí misma, como si eso pudiera detener el frío que se apoderaba de mi cuerpo. Pasaron minutos interminables. Entonces, uno de los rescatistas, el que estaba atendiendo a Juan, se detuvo y me miró con un gesto que nunca olvidaré. Lo siento, dijo con voz grave. No, no lo dejes, sigue intentándolo, grité, arrojándome hacia Juan. Otro rescatista me detuvo, sosteniéndome con fuerza mientras yo luchaba por acercarme. Juan, despierta, por favor. De repente, cuando la esperanza parecía haberse desvanecido, Juan emitió un leve gemido. Todos se congelaron. Lo tenemos, gritó el rescatista. Reanudaron las compresiones, y un momento después, Juan tosió violentamente. Agua salió de su boca, y sus ojos se abrieron lentamente. Juan, corrí hacia él, tomando su rostro entre mis manos. Él me miró con ojos llenos de confusión, pero estaba vivo, estaba vivo. La ambulancia llegó poco después. Llevamos a Juan y al niño al hospital, donde los médicos confirmaron que ambos estarían bien con algo de tiempo y reposo. Pero esa experiencia dejó cicatrices que no se ven. Cada vez que cierro los ojos, veo a Juan y al niño hundiéndose, luchando contra las olas. A veces me despierto en medio de la noche, con el sonido de las olas resonando en mi mente como un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo. Ahora entiendo lo frágil que es la vida. En un segundo, lo que crees que es perfecto puede convertirse en una pesadilla. Pero también sé que las segundas oportunidades existen, y que cuando amas a alguien, luchas por ellos hasta el final. La cabaña estaba rodeada de un silencio que parecía eterno, roto solo por el crujir de las hojas y el viento que silbaba entre los pinos. Habíamos elegido este retiro en las montañas porque queríamos alejarnos del mundo, disfrutar de nuestra recién estrenada vida juntos, sin distracciones. El lugar era perfecto, una pequeña cabaña con ventanales que dejaban entrar la luz de la luna, una chimenea crepitando, y una vista impresionante hacia un valle cubierto de neblina. Todo parecía un sueño hasta esa noche. Era nuestra tercera noche allí, y después de un día caminando entre senderos cubiertos de musgo, decidimos descansar temprano. Preparé una taza de té, mientras Marcos, mi esposo, avivaba el fuego en la chimenea. ¿Te imaginas vivir aquí para siempre?, me preguntó, mirándome con una sonrisa cálida. Sería hermoso, pero no sé si soportaría tanto silencio. Reí, aunque una parte de mí sentía un escalofrío al pensar en lo aislados que estábamos. La única conexión con el mundo exterior era una vieja línea telefónica en la recepción, ubicada a casi 2 kilómetros de nuestra cabaña. No había señal de celular ni internet. Estábamos completamente solos. Esa noche, mientras dormíamos, un ruido me despertó. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado irregular. Un crujido, como ramas quebrándose bajo pies pesados. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Marcos, ¿escuchaste eso?, susurré, sacudiéndolo suavemente. Él gruñó algo incomprensible, todavía medio dormido. Seguramente es un animal, dijo, sin abrir los ojos. Pero yo no estaba convencida. Me acerqué a la ventana con cuidado,
apartando la cortina apenas lo suficiente para mirar hacia afuera. La luna iluminaba el claro frente a la cabaña, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, ese sentimiento de inquietud no me abandonaba. Regresé a la cama, intentando convencerme de que no era nada. Pero entonces, lo escuché de nuevo, un golpe seco, esta vez contra la puerta principal. Marcos se sentó de golpe. Eso no fue un animal, dijo, su voz ahora tensa. Nos miramos en silencio por un momento, el miedo creciendo entre nosotros como una sombra. Voy a ver qué es, dijo finalmente, levantándose de la cama. No, espera. ¿Y si es alguien peligroso? Lo agarré del brazo, pero él me dio una sonrisa tranquilizadora. No voy a abrir la puerta, solo voy a mirar. Marcos tomó una linterna y caminó hacia la entrada, mientras yo me quedaba paralizada al pie de la cama. Escuché el sonido de la cerradura girando y el leve crujido de la puerta al abrirse un poco. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, iluminando el exterior con la linterna. Silencio. Después de unos segundos, cerró la puerta y volvió hacia mí. No hay nadie. Probablemente el viento hizo que algo golpeara la puerta. Quería creerle, pero algo en su expresión me dijo que tampoco estaba completamente seguro. Intentamos volver a dormir, pero ambos permanecimos despiertos, escuchando cada pequeño sonido. Y entonces, lo escuchamos pasos alrededor de la cabaña. Esta vez, no eran ruidos esporádicos, ni golpes. Eran pasos claros, firmes, como si alguien estuviera caminando deliberadamente, rodeándonos. ¿Qué hacemos?, le susurré, mi voz temblando. Cierra las ventanas y apaga las luces, respondió rápidamente. Corrimos por la cabaña, asegurándonos de que todo estuviera cerrado. Apagamos la chimenea y las lámparas, quedándonos en la penumbra. Marcos tomó un cuchillo de la cocina y se colocó junto a mí. Si alguien intenta entrar, nos defenderemos. Los pasos continuaron durante lo que parecieron horas. A veces se alejaban, pero luego volvían, más cerca, más insistentes. Sentí que mi corazón iba a estallar cuando escuchamos el sonido de una ventana siendo forzada. Van a entrar, susurré, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Marcos se colocó frente a mí, listo para enfrentarse a quien fuera. Pero justo cuando pensábamos que la ventana cedería, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. No sabíamos si quien fuera que estuviera afuera se había ido o estaba esperando. Tenemos que salir de aquí, dijo Marcos finalmente. ¿Y cómo? Están afuera. No sabemos cuántos son, ni qué quieren, pero si nos quedamos aquí, estamos atrapados. Decidimos que nuestra única opción era salir y correr hacia la recepción. Tomamos lo poco que pudimos, linternas, el cuchillo y nuestras chaquetas. Marcos abrió la puerta con cuidado, y ambos salimos al frío de la noche. La luna era nuestra única luz, mientras corríamos por el sendero que llevaba a la recepción. Sentía cada rama rasgando mi piel, cada piedra bajo mis pies. De repente, escuchamos un grito humano, desgarrador, que venía desde el bosque. No te detengas, dijo Marcos, apretando mi mano con fuerza. Pero yo no podía dejar de pensar en quién había gritado. ¿Estaba alguien más en peligro? Corrimos hasta que vimos las luces de la recepción a lo lejos. El alivio fue inmediato, pero duró poco. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta de par en par, y el lugar estaba vacío. ¿Dónde están todos?, pregunté, jadeando. Marcos no respondió. En lugar de eso, comenzó a buscar un teléfono o algo que pudiéramos usar para pedir ayuda. Entonces, lo vimos. Sobre el mostrador había una nota escrita apresuradamente. Salimos a buscar ayuda. No estamos seguros de lo que está pasando, pero es peligroso quedarse aquí. El miedo volvió a apoderarse de mí. No estábamos solos en este lugar, pero tampoco había nadie que pudiera ayudarnos.
Decidimos atrincherarnos en la recepción, bloqueando las puertas con muebles y esperando el amanecer. Los pasos regresaron, rodeando la pequeña cabaña donde estábamos. Marcos me abrazó, susurrándome que todo estaría bien, aunque ambos sabíamos que no podía prometerlo. Cuando el primer rayo de sol iluminó el valle, los ruidos se detuvieron. Abrimos la puerta con cuidado y salimos, encontrando huellas alrededor de la recepción que se perdían en el bosque. Nunca supimos quién o qué nos acechó esa noche, pero cuando finalmente regresamos a casa, decidimos no volver jamás a un lugar tan aislado. La luna de miel, que debía ser un tiempo de amor y paz, se convirtió en una pesadilla que nunca podremos olvidar.